noche se volvía más fría para caminar. A pesar que el establo fue el único lugar que recibió a quien iba a salvar a la humanidad. En un pesebre se vino a humillar, nos quiso enseñar a ser como él, manso y humilde de corazón, que como niños debemos ser hoy, que mientras más alto podamos subir, también logremos llegar a ser mansos y humildes como él. Pero bien, unos reyes vinieron a visitar. Una estrella se detuvo a los pies de su majestad. Y hasta el pesebre se supieron humillar, así manso y humilde de corazón, que como niños debemos ser hoy, que mientras más alto podamos subir, también logremos llegar a ser mansos y humildes como él. Manso y humilde de corazón, que como niños debemos ser hoy, que mientras más alto podamos subir, también logremos llegar a ser mansos y humildes como él. Gloria a Jesús. Amén. Manso y humilde. Y hoy entonces vamos a hablar sobre el tema de mansedumbre. Vamos a ver, mis hermanos, esto es un diálogo interactivo. Y yo pregunto, ¿qué es la mansedumbre? Es un fruto del Espíritu. Eso nos permite a nosotros, pues, si tenemos un momento así de turbulencia, qué sé yo, que a veces quizá el tránsito, quizá alguien se lo cruzó y nos molestó, pero uno tiene que mantenerse ecuánime. ¿Por qué? Porque no debemos actuar por lo que el otro quiera provocar en nosotros. Lo que mantenernos firme en lo que en nuestra postura como cristianos. Eso es lo que nos ayuda a ser mansos. ¿Alguien más quiere aportar alguna idea sobre lo que significa mansedumbre? Amén. Así mismo como dice la sierva, son dones del Espíritu, que un ejemplo dice en su palabra que si uno carece de algo, uno le pida al Señor. Como vivimos en una tierra pecaminosa y el enemigo siempre está al acecho, tirándole cacarita de guineo más a los hijos de Dios que quieren obedecer. Queremos obedecer porque queremos obedecer a Dios. Siempre hay alguien ahí con papullaco. Entonces, uno tiene que vivir clamando a Dios todos los días, cada minuto, cada segundo. Porque hay personas que sí hacen cosas
que le sacan a uno un dolor grande del corazón, que si uno no se acuerda de que uno le sirve a un Dios vivo, uno queda en vergüenza y el nombre del Señor, si uno quiere, lo tira por el suelo, porque el que no conoce a Dios de una vez blasfema, dice, mira, pero cristiana. Entonces, muchos, porque somos siervas y siervos del Señor, creen que tienen el derecho de venir a vituperarnos, ¿no? Porque somos cristianos, tenemos que dejarlo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces sí tenemos que dejarlo y orar a Dios para que Él nos dé la fuerza y nos ayude a que si falta un chin de mansedumbre, que Él nos la siga poniendo cada día más. Amén. Amén. Porque vuelvo y les repito, vivimos en unos tiempos difíciles. En tiempos que porque la otra persona ve como uno es o como somos, tratan de sacar cosas que ya Dios ha tomado el dominio del control. Somos seres humanos. Podríamos decir en la vida secular que es un valor que el ser humano tiene, que ayuda al ser humano a frenar la lengua antes de tiempo. Amén. Amén. O sea, en lo secular, ¿verdad? Yo lo digo por un testimonio. Yo lo digo por muchos testimonios de que he sido muy golpeada y muy superada. Pero aguanto ahí tranquilita y pidiéndole a Dios, porque en la campaña de donde Danila, ya yo no aguantaba más con algo que me estaba matando. Y era algo que Dios libre del mal, uno sabe no la hora y el día que uno puede irse de esta tierra y que por cualquier cosita uno se queda fuera. Entonces uno le tiene que dar mucho al Señor, del alma, y Él escucha. Él oye, fue como el mensaje de anoche, la gloria de Dios. Amén. Yo le dije al Señor, a ella, Padre, mire esto y esto y esto y esto y esto. Padre, por favor, mire que esto y esto y esto. Amén. Y a los 2 días el Señor, para su honra y su gloria, me quitó ese bloque que yo tenía. Gloria a Un Dios. bloque como grande encendido en mi corazón que me pesaba y me dolía. Amén. Vamos entonces a Nos ver, ayuda a la mansedumbre. vamos a ver etimológicamente. ¿Sí? Yo entiendo también que sé que la mansedumbre es un fruto del Espíritu, pero que ese fruto del Espíritu nos ayuda a mantener nuestra paz interior. Amén. Porque a veces tú estás muy tranquilita así y dices, ay, pero mira qué mansa ella está, pero quizá Dorca está haciendo algo y yo tengo esa cosa por dentro, ese pique con Dorca. Entonces ahí no soy mansa, aunque esté calladita que no hable, sino que tú tienes que sentir que tú tienes una paz interior que no te está afectando lo que está pasando delante de ti o fuera de ti o lo que te están haciendo. Así yo lo Yo lo interpreto así también. Entonces, sí, hermano Rafael. Yo pienso que esto fue un tiempo en que nosotros debemos de actuar con mansedumbre. Yo pienso que la mansedumbre es lo contrario a la violencia, porque una de las cosas que más está ocasionando esta situación que se sucede en la humanidad es la violencia. Y ser manso, el Señor lo dice en su palabra, que seamos mansos como palomas. Amén. Y, por ejemplo, cuando un animal es violento, uno lo amansa y él se pone manso. Entonces, el cristiano está llamado a ser manso, Amén. porque debe ser un ejemplo ante los demás. Porque hoy en día, si usamos la mansedumbre, evitaremos muchos problemas. Amén. Porque casi el otro, es como si el otro estuviera esperando que usted sea violento para también atacar. Pero si usted es manso, usted puede amanciar las cosas. Repeler lo que venga. Bueno, muy bien. Sus opiniones sobre la mansedumbre. La etimología de la palabra mansedumbre viene del latín mansuetudo, que se refiere a la docilidad, a la suavidad,
a la benignidad de carácter y el buen trato. También implica una gran humildad y autocontrol, así como una gran obediencia y una rígida observancia a las normas. También supone una gran fuerza interior y una enorme convicción de enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a violencia o sin caer presa de sentimientos de cólera y rencor, como expresaba nuestra hermana Marta, sino estar en paz en medio de esa turbulencia. Según la Biblia, la mansedumbre, como decía la hermana Irian, es uno de los frutos del Espíritu, junto con la benignidad, paciencia, todo eso que ya nosotros conocemos, que nos narra el libro de 1 Corintios. La mansedumbre es el fruto del Espíritu en nosotros, que nos capacita para enfrentar pruebas y dificultades con una calma y con fidelidad y confianza en Dios. Eso lo podemos visualizar en el libro de Gálatas, los versículos 22 y 23 del capítulo 5, donde habla más el fruto del Espíritu, el gozo, paz, paciencia, benignidad, y todas esas manifestaciones de los dones espirituales que ahí se listan. La mansedumbre implica esa capacidad de autocontrol, de dominar la cólera cuando ésta nos asalta, y su base es la disposición de acatar la disciplina del Señor. Está íntimamente relacionada y vinculada con la humildad, con la paciencia, con la bondad, con la benignidad y con la apacibilidad. Ya son términos que se relacionan porque sus resultados son similares. Estas cualidades son fundamentales para la teología moral del creyente, pues son las encargadas de orientar la vida del creyente hacia los valores de la caridad, la bondad, la templanza, el gozo, todos esos otros valores o frutos del Espíritu que ya se han mencionado. Entonces, mis hermanos, la mansedumbre es un camino de fortaleza y de humildad que nos acerca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra también en el antiguo griego se usaba para referirse al animal que había sido domesticado, y ya el hermano Rafael hablaba sobre esa característica de La paloma. Entonces, de manera que un cristiano manso es un creyente que tiene todas sus emociones, todos sus impulsos y todos sus instintos bajo control. No es que no le van a venir esos momentos, ellos van a venir, pero con el ejercicio de la mansedumbre, usted entonces se va a poner en una actitud de autocontrol y de manifestación de ese fruto del Espíritu que le va a permitir a usted actuar coherentemente como un creyente, como una persona que ha sido transformada, como una persona que ya no se deja dominar de la ira ni de la cólera. Si vemos lo que distingue a un animal que ha sido domesticado de uno que no ha sido domesticado, es la forma en que reacciona, la forma en que responde ante las diferentes circunstancias de la vida. Si usted tiene un perro que ya ha sido domesticado, usted le va a pasar la mano y ¿qué va a hacer? Le va a mover la colita. Pero si es un perro que nunca ha tenido la posibilidad de ser domesticado, le gruñe, le va a morder. Entonces ahí está como esa diferencia de lo que hace la mansedumbre en la vida del creyente. Entonces, en pocas palabras, es alguien que tiene dominio propio. Es alguien que es guiado por el poder del ya
de los frutos del Espíritu. entonces, es la mansedumbre entonces, esa evidencia de que nuestras vidas están siendo guiadas por el Espíritu, entonces podremos estar en una vida de continua obediencia. Y aún en los momentos más difíciles podremos estar así. Vamos a ver algunos personajes bíblicos que a ustedes se les ocurran que actuaron con mansedumbre. Eso de que en algún momento usted ha pasado por ahí en una lectura, aunque sea rápida, y le diga, bueno, este fue manso porque hizo esto o reaccionó de esta forma. Vamos a ver, hermano Rafael. Bueno, la Biblia habla de Moisés. Era humano, tuvo asunto, pero se mantuvo, tuvo una vida completa de mansedumbre, aunque al final lo dañó. Entonces, la Biblia aduce que Moisés fue manso, o sea, muy manso. Lo describe así. Pero nunca se enojó Moisés. Claro que sí. Nunca actuó. Ahora, ¿qué es lo que define a una persona como mansa? Porque el 90% de las veces puede controlar si tiene el dominio propio. Es la manifestación de que en la mayoría de los casos reacciona de una manera mansa, calmada, pausada, sin violencia, sin agresividad. Puede ser que un día, ¿verdad? A veces como que uno, yo les recuerdo que la hermana decía anoche cuando testificaba, y decía, yo en ese momento quería agarrarla de la greña y darle. ¿Cuántos momentos así no hemos vivido? No levanten la mano, por favor. Pero hay momentos que nos llegan en que esa parte humana sale, sí, en la que usted quisiera que el instinto animal fuera el que dictara su comportamiento en ese momento. Ahora, si actuamos con mansedumbre, nuestra respuesta será en coherencia, no con la violencia, no con la agresividad, sino desde la calma, desde el pensamiento reflexivo, pausado y calmado, desde la respuesta del fruto del Espíritu, en amor, y como nos dice Pablo en los Gálatas, con sabia mansedumbre. Entonces Moisés sí fue uno. ¿Qué otro personaje? Daniel. ¿Por qué Daniel? ¿En qué hecho usted evidencia que él actuó con mansedumbre? Cuando él fue acusado con los sátrapas, principalmente, aparte de más casos que él, pero cuando fue acusado delante del rey Darío por los sátrapas, que él vivía orando y no querían que nadie le brindara tributo a otra divinidad que no fuera la de él. Entonces, como fue acusado, él tranquilo, él se fue a donde lo mandaron, al foso de los leones, él no protestó, él no hizo nada. Pero el Señor Dios Todopoderoso le cerró la boca a los leones. Eso hace el Señor. Sí, Aura y después, primero Aura, Rafael. José fue un ejemplo de mansedumbre también. Desde cuando estaba con sus hermanos, que hicieron con él todo lo que quisieron, y luego todos los procesos que pasó ya estando en Egipto, él se mantuvo tranquilo esperando que fuera el Señor quien obrara a favor de él. Era José que vamos a Tengo José. a Ana. Bueno, pues entonces ya usted participó, que participe ella ahora. Ahora diga el por qué. Porque Ana con Perina que tenía atrás. Con ese azote, que fue un azote ya. Sí. Y esa tuvo una mansedumbre que fue, ay,
a veces también hay que saber ceder, porque a veces nosotros se nos hace muy difícil cuando, no, yo tengo la razón, no, ese es mi derecho, no, a mí es que me corresponde. Y cuando entendemos eso, nos aferramos a eso y a veces eso nos hace un poquito cuesta arriba poder asumir una actitud mansa y ceder el espacio a otro, aunque eso implique que yo me sacrifique un poco. Bien, esa actitud debemos nosotros también verla. Y uno de los más grandes ejemplos de mansedumbre fue Jesús. Exactamente porque, dígame. Mire, me contó que Jesús. A lo suyo vino y los suyos no lo quisieron. Mire eso, ya nada más ahí. Solamente ahí. A lo suyo vino. Así es, dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. El pastor. Y mirando en otras páginas a esos mansos. Cada uno de esos mansos tuvo su momento en el que se desgreñaron. No, la hermana Entonces la María. mansedumbre es un destello de la divinidad en la humanidad, porque es un fruto del Espíritu. Es que el Espíritu en un momento dado opera en la conducta, en el pensamiento y en la palabra de la persona y opera en mansedumbre, pero con el Espíritu. Porque si ustedes buscan todos esos mansos, hubo un momento que explotaron. Por ejemplo, ustedes querían un hombre más manso que David, pero David vivió huyendo de Saúl y no era porque no podía pelear con Saúl. Y tuvo la oportunidad. Él no lo mató, no fue porque no pudo, fue porque no quiso. Y actuar con mansedumbre es como ser un tonto para él. Eso es ser manso, como ser tonto para él. Un tonto con P en este momento, en el contexto nuestro. Porque usted no actúa como actúa el otro. Miren, eso lo hace el Espíritu Santo en la vida de la persona. Porque si usted comete una falta y le hacen algo, usted se queda callado, porque usted sabe que cometió la falta. Pero lo grande es cuando tú no has cometido las faltas y te tratan de hacer culpable. Entonces, en todos los casos, usted ve Jesús. Hay un ejemplo de mansedumbre mayor. Y un día se quilló y volteó la mesa en el templo. y Las latigazo. tortas salían volando. Y si la mansedumbre es una obra del Espíritu Santo en la vida de la persona, quiere decir que es una obra de Dios en la vida de la persona. Amén. Pero el mismo Dios dice que está establecido en el cual su ira se va a manifestar sobre la gente que no se quiso arrepentir. Ira. Entonces, la mansedumbre es una operación excepcional del Espíritu. Lo natural en el ser humano es que si te dio, tú le das. Cuando usted hace lo contrario es porque Dios lo controló. Por eso Moisés, el hombre más manso de la tierra, en vez de hablar a la peña, la golpeó. Y por eso no entró a la tierra. No, y cuando vio que iba bajando con la ley, le flecó y rompió la tabla. Rompió. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué nos dicen esos ejemplos? Es que no vamos a tener esos momentos en que querramos reaccionar. Sí, lo vamos a tener. Ahora, eso no es lo que nos va a nosotros de manera permanente a definir. Hay un momento en que debemos actuar en consecuencia de una respuesta que demanda el contexto en el cual se dan los hechos. Una circunstancia precisa y usted, la parte humana, ahí reacciona y responde. Ahora, su forma de actuar de manera consistente y permanente no va a ser esa manera de actuar para poder ser definido como una persona que actúa en mansedumbre. Y los hermanos todos deben estar claros que reclamar su derecho no es falta de mansedumbre. La falta, uno debe reclamarlo en el marco de la ley, no en el marco de la impiedad como lo hace el otro. Pero si en un momento dado usted recurre a las instancias legales para hacer valer su derecho, eso no es pecado. Exacto. Seamos mansos por un momento.
No, manso, pero no menso. Ajá. A veces en el contexto nuestro, plagado de tanta violencia y de una forma de reaccionar tan poco reflexiva, se confunde la mansedumbre con la mensedumbre. No somos llamados a ser mensos, debemos ser personas inteligentes. Se nos ha dado un dominio propio y nosotros también, la sabiduría nos llama a que seamos sabios. Amén. Actuar en sabiduría. Amén. Para que no, porque yo soy evangélica, tengo que dejar. No, así tampoco. Usted sabe que, no sé si en toda parte del mundo es así, pero aquí, por ejemplo, en Dominicana, usted en un lugar determinado, usted está, y usted comienza a defender su derecho. Usted ve que casi la mayoría como que no sé, como que a veces piensa como que usted es un estorbo. Y a veces se me dice broma, es un gesto y lo comienzan a decir. Y como usted no encuentra apoyo, aunque usted tenga la razón, a veces usted se ve en determinados momentos. Porque lo único es que la gente anda muy rápido y la gente lo que quiere es como que patinar rápido. Entonces a veces usted quiere un derecho y entonces la mayoría de los mercados como que tienen ese problema, como que no definen, o sea, vamos a decir, se van de acuerdo con la persona que está defendiendo su derecho. Y a veces la gente mejor tiende a quedarse callado. Yo mismo tengo que quedarme callado a veces, porque la gente, la mayoría, como que no apoya los derechos. Callar no es bueno frente a la injusticia. Okay. Sea que se cometa con usted o sea que usted tenga que defender a otra persona. Sí. Porque lo que es justo es válido. Y Sí. si es válido, merece la defensa, sea a favor suyo o a favor del otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no nos atrevemos porque queremos congraciarnos con el otro, con el que oprime, con el opresor, que por lo regular el opresor es el que tiene el poder. Eso no es sano, eso no es de Dios y eso no es mansedumbre. Porque el hecho de que usted reclame su derecho no está actuando fuera del marco de lo que es una persona mansa. ¿De acuerdo? Así. Entonces, Jesús dijo en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vemos aquí entonces también en el sermón del monte, en la bienaventuranza, nos dice que los mansos, o sea, promesas que hay aquí para los que actúan en mansedumbre, heredarán la tierra, y el mismo Jesús dice que hallarán descanso. O sea, que allá hay una promesa para ese comportamiento. También vemos en los gestos de mansedumbre de Jesús fue también su entrada como rey en un asno. No hacer gesto de vanidad en su condición de Dios, en su condición de poder también manifestar su poder a través de los milagros. Nunca resaltó eso como cosas vanas a las que aferrarse, sino que siempre trataba de ejercer su ministerio de manera que impactara a la persona, pero sin vanagloriarse de eso. Se podría, Mari, considerar también un gesto de mansedumbre cuando él le lavó los pies a sus discípulos. Se podría, ¿no? Eso es un gesto. Así es. Es ubicarse al mismo nivel. Cuando yo te lavo los pies, es que yo te sirvo a ti, no me estoy sirviendo, te sirvo. Eso es un gesto también de ubicar. Pero ahí también se ubica la humildad. Decíamos ahorita de los conceptos vinculados con la mansedumbre, y uno de ellos es la humildad. ¿Sí, pastor? Él dijo, aprender de mí que soy manso y humilde. Entonces, el acto de lavar es un acto de humildad, pero que está asociado a la mansedumbre. Otro personaje del que podemos hablar también, que era un personaje que actuó con mucha humildad, era Pablo. Y en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 10, el versículo 1, él mismo dice, y yo mismo, Pablo,
os ruego, por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde cuando estoy entre vosotros. No iba ni con, en un momento los Gálatas dicen, yo no fui entre ustedes con palabras humanas, persuasivas. Tenía la capacidad intelectual para ir con muchas palabrerías. Sin embargo, todo eso, él lo puso a un lado para que la manifestación del poder de lo que el Espíritu Santo había hecho él fuera manifiesta entre los hermanos. Se revistió de mansedumbre, ese ejercicio de humildad para llevar la palabra y la predicación del Evangelio a las iglesias donde iba. ¿Sí, hermano? Voy a aprovechar, no es el tema, para preguntarle a usted o al pastor. Yo he escuchado personas predicando que dicen que cuando una persona dice que es humilde, que ya deja de ser humilde. Yo he escuchado a esta persona decir así, que usted dice que no puede expresar que usted es humilde. Pero que no se puede jactar, que es una cosa. Jactarse de ser algo y expresar lo que ustedes son cosas diferentes. Cuando yo me jacto, cuando vivo exaltando eso y llamando la atención, y que, no, eso es jactancia. Ahora, expresar, porque yo tengo que reconocer que soy yo como persona, como sujeto, como yo actúo. Porque si yo no reconozco lo que yo soy y en qué punto estoy ubicado, no me doy la posibilidad de reconocer los puntos débiles para mejorarlo. O sea que expresarlo, eso no es, yo no lo veo mal desde mi punto de vista. Ahora, el caer de la expresión de reconocimiento a las expresiones de jactancia, ahí sí entramos en desacuerdo. Sí, porque el mismo Señor lo expresó también, que seamos humildes. Y Pablo también lo acaba de decir, dice que dijo que seamos humildes. O sea, eso usted dice, no. El hecho de que usted diga que es humilde, no debe ser humilde, ¿verdad? Y es como usted dice que si todo lo expresa con jactancia, ya usted es un arrogante, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver varios señalamientos de por qué es importante o qué beneficio tiene ser mansos. ¿Qué nos tributa eso a nosotros? Dice que la mansedumbre es un valor altamente apreciado para quienes se someten a la vida cristiana. Es necesaria para vivir dignamente el llamado que hemos recibido. Además, es necesaria para actuar coherentemente, eso que se espera de nosotros como creyentes, y también es necesaria, como decía la hermana Marta ahorita, para vivir en paz. Porque cuando usted vive de una manera distinta a lo que debe ser, se genera ese conflicto interno que no le permite a usted tener paz. Entonces, cuando usted se reviste de esa mansedumbre y actúa en consonancia con eso, ahí entonces hay paz. Es necesaria para corregir y restaurar, según nos dice Gálatas 6:1. Y nosotros que somos espirituales, cuando haya alguien que haya cometido una falta, vamos a restaurarle en mansedumbre, como si fuéramos nosotros mismos, porque quizás no con esa misma falta, pero mañana quizá o pasado podemos caer nosotros en otra falta y necesitaríamos ser restaurados, que otros nos acompañen en ese proceso. Nos ayuda también a desarrollar el autodominio, el control, a fortalecer nuestras convicciones personales, morales y espirituales, y actuar entonces en coherencia con eso. Y evidentemente, como es un fruto del Espíritu, debe evidenciarse en nosotros. Y como dice, que es contra ese fruto, contra esos frutos del Espíritu, no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Es porque la ley no se va a aplicar, no, es que como vamos a actuar en consonancia, de guardar los preceptos, de ser respetuosos, entonces vamos a estar en cumplimiento de lo que la ley y la convivencia entre todos nos dicta. Tenemos que ver también que es necesaria para defender nuestra fe, para evidenciarla en medio de todos. Primera de Pedro 3:15 nos dice: Dios
nos ha llamado a defender la fe, pero no con violencia ni con orgullo, sino que debemos hacerlo con reverencia, con esa mansedumbre que debemos nosotros expresar en eso. ¿Qué no es mansedumbre? Ya hemos visto muchos elementos de lo que es soberbia, altanería, ya yo hablé de la jactancia, perdón, arrogancia, La ira también. ira. Entonces, la mansedumbre no es tampoco signo de debilidad ni de cobardía. Usted hace una opción de vida, una opción de la manera para comportarse. Pero eso no quiere decir que usted sea débil. Hablábamos ahorita, no quiere decir que usted sea menso o que haya falta de comprensión. Es que usted ha decidido, ha optado por conducirse y actuar de esa forma. Así la mansedumbre es más bien una actitud de obediencia y amor hacia Dios y hacia el prójimo. La mansedumbre, lejos de ser una característica, qué sé yo, poco pasiva, tímida, es un corazón rendido y sometido a Dios. Jesús reveló este significado cuando en el Sermón del Monte expresó que los mansos recibirán la tierra por heredad. El orgullo es el enemigo natural de la mansedumbre. Si usted da rienda suelta al orgullo, al ego, no podrá conducirse con mansedumbre. Cuando nos dejamos llevar del orgullo, buscamos nuestra propia gloria y controlamos nuestras propias circunstancias sin someternos a Dios. En cambio, ser manso nos llama a negarnos a nosotros mismos y a confiar plenamente en la dirección de Dios y la alianza de su Santo Espíritu. Entonces, mis hermanos, dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros. Entonces, ya vimos esos personajes bíblicos que actuaron con gestos de mansedumbre. Y entre nosotros, ¿cómo debemos actuar? De la misma manera. Primera de Tesalonicenses 2:7 nos dice, más bien, demostremos ser benignos, ¿verdad? Como una madre cría con ternura a sus propios hijos. Esa mansedumbre es la que se espera que nosotros hoy como creyentes demostremos en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana y en todos los aspectos en el cual nos desenvolvemos. Reiterando Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre y con paciencia, soportando unos a otros. Entonces, Colosenses 3:12, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Y Pablo sigue orientando en el libro de los Efesios capítulo 4 versículo 1 y 2 que dice, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que fuisteis llamados, digno, de manera digna con esa vocación, o sea, de manera coherente,
con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor, demostrando ser benigno entre vosotros, como dice Primera de Tesalonicenses 2:7. 4 aspectos importantes de la mansedumbre es que la mansedumbre es una condición interior que se refleja en lo exterior. Primero, tiene que darse el proceso interno para que se pueda manifestar en la parte externa. Si su corazón, su mente está lleno de violencia, de odio, de esas inconformidades, no podrá usted, con un corazón poco apacible, poder en la vida cotidiana desenvolverse con mansedumbre. Entonces, primero es el ejercicio interno que hay que hacer. No confundamos entonces esas características que debemos nosotros. Otra de las características también que podemos ver de la significación de esa mansedumbre es reconocer nuestra necesidad del poder de Dios que nos ayuda a ser manos. Y el pastor ahorita explicaba eso. Es el Espíritu, esa manifestación de ese don espiritual en nosotros, el que nos va a ayudar a manifestar esa transformación interna que hemos recibido y que podemos demostrarla en el ejercicio cotidiano del compartir con el hermano, en la familia, en la calle, donde quiera que estemos, siendo ejemplo vivo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Significa entonces también, además, reconocer que otras personas nos pueden ayudar y servir de guía para poder también hacer ese ejercicio de mansedumbre. Hay personas que se consideran que por el nivel intelectual que han obtenido o por la experiencia o por el recorrido que tienen, que no necesitan que nadie les aconseje, porque ellos piensan que se lo sabe todo. Somos sujetos inacabados y en construcción. Y el mismo Pablo dice, no como que lo haya alcanzado todo, sino que estamos en ese proceso de renovación constante. En eso entonces, cuando vienen esos momentos de manifestación del ego que nos quiere doblegar la parte espiritual, debemos tener sencillez de corazón y ese hermano que está más calmado que nosotros y nos puede aconsejar, darnos una orientación nosotros, con una escucha atenta y con unos pies diligentes, escuchar el consejo y alinearnos entonces en búsqueda del ejercicio de esa mansedumbre. Mari, ¿Sí? hace como 3 semanas presentaron una noticia sobre un agente de la policía por la costa, ¿no? Por allá en Estados Unidos, que mató a un individuo y después que lo mató, el muchacho le rogó y ella no aceptó de manera arrogante, lo mató y luego descubrió que no era ese que ella estaba buscando. Y en el juicio, un hermano del muerto, de la víctima, cuando le pidieron que hablara, él dijo, aunque mataste a mi hermano de manera Abrupta. yo te perdono, le dijo. Y le dijo, y ojalá que aceptes a Cristo. Eran afroamericanos, ojalá que aceptes a Cristo para que alcance también el perdón de Dios. Y le dijo, si me permiten, si es posible, yo le quiero dar un abrazo a ella. Y ella aceptó y fue un abrazo ahí en la misma audiencia. Ella actuó con arrogancia, no escuchó, no verificó primero y lo mató dentro de la propia casa. Entonces cuando se dieron cuenta por los
impactante es la actitud del hermano de la víctima. Él dijo, yo te perdono porque yo sé que eso sería lo que haría mi hermano si estuviera aquí. Fíjese cómo la mansedumbre del que murió genera un testimonio del hermano que está vivo y lo hace público. Yo sé que yo sé que haría mi hermano si estuviera aquí. Eso es un gran ejemplo Muy grande. de mansedumbre. De todo el mundo había de salir cadena perpetua. Sí. Entonces nosotros también en ese proceso de reconocer también en el otro, nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de la mansedumbre ligada a la humildad, porque a veces el consejo y la orientación no viene de una persona, de un recorrido intelectual superior al nuestro, a veces viene de un hermanito común, que uno no está esperando, pero esa palabra sabia y oportuna trae un refrigerio al alma, que te ayudan, que te apaciguan, que te calman. Porque a veces nosotros en ese ímpetu, y hay momentos, mire, que como dicen, se le sube la sangre a la cabeza, y los que son de apellido Los fuerte dicen apellidos. los apellidos. Hay personas que por naturaleza tienen como ese espíritu apacible, que con solo ellos hablar te calman. Hay otras personas, en las cuales me incluyo, que a veces como que reaccionamos de manera que después que quizás no fue muy rápida, debí ser un poquito y esperar. ¿Quién dijo Aura? ¿Verdad? Pero a veces, ya que dijo Aura que es una abogada, tiene que hacer un ejercicio de humildad cuando venga una hermana que no tiene un título académico, pero que tiene la experiencia que la vida le dio y la revelación que el Espíritu en un momento también le pudo dar, esa palabra de eso, cálmese, o hermana, no, así no, o hermana, lo puede hacer de esta forma. ¿Y qué usted quiere si usted lo hace hasta a veces con una sugerencia? A veces no es un consejo, es una sugerencia o una pregunta, y nada más con eso te calma. Pero entonces tenemos que hacer el ejercicio, porque como no fue otra abogada que lo orientó, quizá no, la hermana ahora no quiera hacer caso, porque quizá no te escúchame mi hermana, quizá no esté a la altura. No, le estoy cogiendo de ejemplo, hermana, porque usted dijo quién dijo ahora. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en esa actitud para el buen ejercicio de la mansedumbre como fruto del Espíritu de nuestra vida. Amén. Sí. Díganme, hermana. Hermana, mire, yo no sé si es que yo vengo de un apellido raro, porque los 14 años que tengo en el Evangelio, eso es puya y puya. Y puya encendida, no digo puyita, sino puya con candela. Mire, así como usted dice, del hermano más chiquitico. Mire, bueno, mi pastora es testigo porque le tuve que decir. Hace como un mes, pastora, no un mes, a mí me llamaron a mi casa y me dijeron, si tú quieres encontrar a tu esposo para que lo agarre de mano ahí, ven en la misma casa tuya de ustedes, ven, para que tú lo agarres. Puede venir a la hora que tú quieras, hermano, de madrugada, a la hora que sea, yo te dejo la puerta abierta para que tú entres. Mire, así me metió con una candela en la parte de los pies y se me acelera el corazón. Jehová, mírame, Jehová, no me dejes morir cuando el diablo quiera.
dio en su palabra, aleluya, que hay que sembrar para cosechar, pero de cosechar bueno. Yo llamé a esa joven y le dije, ay, mi hermana, me estoy muriendo. Está pasando esto y esto y esto y esto y esto. Y agarró ella, tranquilita como ella es, porque ella es mansa, y me dice, mi amor, mi hermana, no fue Dios que te habló, ni fue Dios que te dijo, ven, porque Dios no te vas a meter en la boca del lobo, es mejor le cierra la boca a los leones. A ti te habló el mismo diablo para tenderte una trampa, para que si tú en verdad los halles en algo, tú no te vas a quedar quieta, tú vas a ser un desastre, y tu testimonio y el nombre de Dios, como tú dices, digo, gracias Espíritu Santo, que le di gracias. Y luego llamé a mi pastora, que todavía le digo a la pastora en mi casa, yo no estaba muy contenta, ¿no? ¿Verdad? Pero vuelvo y les repito, en todo tiempo, en todo segundo, en cada momento clamemos al Padre. Él está ahí y está presto. Porque vuelvo y les repito, que miren, anoche yo le hice una seña a una hermana y cuando pidieron que oraran por el esposo, hermana, que yo le he visto que no ore nada. Y que ya eso no me importa. Eso a mí no me importa, ella lo sabe. Pero después de la noche, en la madrugada, recibí mi tablazo de Dios. Que había que orar. Señores, miren, no nos juguemos, agarremos. Y si creemos que no nos podemos agarrar porque estamos flojos, pidámosle a que nos agarre. Entonces, otra de las características de lo que significa ser manso o actuar en mansedumbre es aprender a pasar por alto ofensa. A pasar por alto la ofensa, no darle más importancia a los hechos de lo que tienen en sí, ejercer sobre nosotros el autocontrol, el dominio y permitirle al Espíritu Santo que nos ayude a responder y actuar sabiamente, porque si lo hacemos así actuaremos como creyentes. Aprenderemos entonces de Cristo. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, 44 al 45, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén, hermana, orad. Amén. Amén, amén, amén. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. La mansedumbre entonces es clave para apaciguar el pleito, para detener la contienda, para calmar los ánimos que están exaltados. Si el espíritu de gobernante se exalta contra ti, no dejes tu lugar, porque la serenidad hará cesar grandes ofensas. Actuemos entonces en mansedumbre y perdonemos, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, Él os perdonará también a vosotros, nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, pues tampoco el Padre nos va a perdonar. Una actitud perdonadora es una actitud de mansedumbre, dejar pasar. No es que no esté consciente del error que cometió el otro, de la falta, del daño que el otro te quiere hacer. Debemos ser conscientes, pero no responder en la medida, porque si ya estamos reconociendo que hay una actitud adversa, mala, nociva, y yo respondo en consecuencia de eso, pues entonces yo también estoy dando más de lo mismo, agregando leña al fuego. Entonces, mis hermanos, la ruta para el creyente es actuar en mansedumbre. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a tener un corazón manso y humilde como nuestro Señor Jesucristo. Si así lo hacemos, que el Señor nos ayude y realmente veremos los frutos aquí en nuestra convivencia en la tierra y la promesa que hemos recibido de heredar la tierra
y de recibir al Señor. Que Dios les bendiga.